Dios les bendiga a todos. Soy Claudia Huerta Trujillo en la ciudad de Marietta, Georgia, Estados Unidos. Les envío un caluroso abrazo, un cordial saludo desde este lugar. Y en esta ocasión me acerco a ustedes por medio de este video para compartir un mensaje de la palabra de Dios. Creo que muchos de nosotros hemos sido turbados un poco con lo que está sucediendo en el estado de Texas, en Houston. Yo personalmente tengo familia ahí y creo que han sido afectados también con toda esta situación. Pero en este momento quiero compartir este mensaje de parte de Dios para ti que lo estás escuchando, para las personas que han sido afectadas también en ese estado. Pero creo que todos nosotros como seres humanos vamos a llegar a momentos en nuestra vida que vamos a enfrentar cierto tipo de tempestad. La palabra de Dios nos alienta que todas las tempestades en nuestras vidas van a tener un propósito. Si tú le crees a Dios y sobre todo si tú has entregado tu vida al Señor. Dice su palabra, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Gloria sea al Señor. Y como todos estamos sabiendo, ¿verdad? Lo sucedido en el estado de Texas. Quiero decirte hoy, tú que estás escuchando ese video, que todas estas tempestades, no hablaré solamente de la tempestad climática, sino de las tempestades que vienen a nuestras vidas. Van a tener el propósito de acrecentar tu fe. Todo lo que sucede en tu vida, si tú le perteneces a Dios, si tú has abierto tu corazón al Señor, si le has pedido en medio de esa tempestad que Él tenga misericordia de ti, el propósito de la tempestad va a ser que tu fe crezca. Dice esta porción de la palabra que las personas estaban temerosas de lo que estaba pasando. La tormenta, la tempestad anegaba, estaba casi hundiendo la barca. Y Jesús dentro de esa barca estaba acostado. Dice que estaba descansando. Tenía su cabeza, dice, sobre un cabezal, podríamos decirlo. Estaba durmiendo sobre un cabezal. Estaba descansando. Y estas personas lo despertaron. Y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que estamos muriendo, que estamos en medio de la tormenta y tú estás dormido como si nada sucediera? Y entonces las personas, lo primero que hicieron fue reclamar. Lo primero que hicieron fue quejarse. Lo primero que hicieron fue ver la tempestad y la tormenta. Pero no sabían que el Dios, que el Señor que calma las tormentas estaba con ellos ahí mismo dentro de esa barca en medio de esa tempestad. El Señor no quiere que tú enfoques tu mirada en la tempestad, en los daños, en lo que ya sucedió. El Señor quiere que tú fijes tu mirada en Él, quien calma las tempestades, las tormentas, los ciclones, todo aquello que llega a nuestra vida a querernos afectar. Y dice esta palabra, que Él se levantó. Cuando esas personas comenzaron a decirle, que no ves que estamos pereciendo, que no ves que nos está dañando esta tormenta, que no ves que nos podemos ahogar.
Dice que el Señor se levantó y reprendió al viento y le dijo al mar, cállate y enmudece. El Señor se levantó y se dirigió directamente al problema, a lo que estaba causando el daño. Aunque sabía que las personas se estaban quejando, que estaban temerosas, Él no se enfocó en ellas. Él fue directamente a la tormenta, a la tempestad, al problema y lo calló, lo mandó a callar. Dice, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Cesó el viento, cesó la tempestad. Y lo único que se escuchaba era un gran silencio, una paz y una tranquilidad. Dice la palabra de Dios que entonces, después de haber callado la tempestad, después de haber solucionado ese problema, el Señor se dirigió a las personas que estaban ahí. Dice la palabra de Dios que cesó el viento y se hizo grande bonanza y les dijo, entonces que calmó el problema, entonces que cayó la tempestad, entonces que solucionó lo que estaba afectando a estas personas, se acercó a ellos y les dijo algo. ¿Por qué están así? ¿Por qué están amedrentados? ¿Qué es que acaso no tienen fe? Entonces temieron, dice su palabra, con gran temor. Y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Ellos se quedaron impresionados de ver el poder de Dios, de ver la manera en que el Señor que estaba con ellos es el Señor de toda tempestad. Lo mandó a callar. Y eso era lo que a ellos los asombraba, los impactó. Dios les hizo una pregunta. ¿Por qué tienes temor? ¿Por qué estás amedrentado? ¿Es porque no tienes fe? Hoy es el día que te preguntes a ti mismo, ¿será que yo no tengo la suficiente fe? ¿Será que eso no es que será? Más bien eso es lo que te quita la paz, eso es lo que te quita la tranquilidad, el que no tienes una fe mayor. Dice, no tienes fe. Dios no tiene problema con las tormentas, no tiene problemas con las tempestades, tampoco tiene ninguna dificultad con los problemas que estás enfrentando. Lo que a Dios le llama la atención es la falta de fe. Lo que a Dios le llama su enfoque es cuando te falta la fe. Entonces las personas que estaban ahí con él comenzaron a preguntarse, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? No conocían aún la magnitud del poder de Dios. No conocían aún la